Estimados y estimadas, bienvenidos al Seminario de Formación de Líderes del Sistema Escolar, impartido por los 3 centros de liderazgo a lo largo de todo el país. Esta es una instancia que busca promover el intercambio de experiencias de formación y fortalecimiento de competencias en capacidades de liderazgo en los diferentes niveles del sistema educativo, y que principalmente propicie el fortalecimiento de los aprendizajes y reflexiones en el proceso de contribución a la transformación de las comunidades. Es por ello que bajo esta premisa hemos iniciado con este seminario. En este escenario, este evento acoge a docentes, directivos, equipos de formación, investigadores e investigadoras, profesionales del mundo público y privado, que buscan conocer, reflexionar, profundizar en conocimientos experienciales sobre la formación que se está desarrollando en las comunidades educativas. El propósito que tiene esta actividad es poder compartir experiencias y aprendizajes en torno a la formación de líderes educativos y el acompañamiento a dichas comunidades escolares en sus procesos de gestión pedagógica, además de analizar experiencias y herramientas teórico-prácticas frente al desarrollo de la formación en un contexto de pandemia en la cual hemos todos y todas experimentado, y de lo que significa también la formación remota. Para dar inicio a esta actividad, invitamos a don Jorge Ulloa Garrido, director ejecutivo del Centro Más Comunidad, profesor de Historia y Geografía, magíster en Administración Educacional y doctor en Educación, director del Magíster en Gestión y Liderazgo Educativo de la Universidad de Concepción. Él nos dará un saludo de bienvenida y dará inicio a este espacio reflexivo. Bienvenido, Jorge, bienvenido y bienvenida a todos. Estás muteado, Jorge. Muchas gracias, Nadia, y muchas gracias también a todas y a todos por verles. Un agrado ver amigos y amigas entrañables de jornadas anteriores, de muchas de ellas, ¿cierto?, muy productivas, con gran aporte para nuestro país. Quiero en nombre de el Centro de Liderazgo CILED, CELíder y Más Comunidad, agradecer a todas y a todos ustedes por sumarse a esta actividad en la que de verdad esperamos contribuir decididamente a incrementar nuestro conocimiento y a mejorar también nuestras prácticas en la formación. Como decía Nayen y como ustedes han visto, hoy día vamos a compartir 8 experiencias de formación en liderazgo escolar y de distintos niveles. Y de verdad esperamos a partir de esta experiencia fomentar el diálogo, la conversación que nos permita de verdad generar mayores conocimientos y contribuir a fortalecer mejores prácticas entre los formadores, a fin de que efectivamente podamos tener mejores procesos de formación de líderes escolares en nuestro país. Es muy interesante la conversación que vamos a sostener sobre el final. Ha sido un tiempo difícil el que hemos vivido y creemos que es una importante oportunidad para reflexionar acerca de lo que hemos aprendido. Nos hemos desafiado a enseñar, a formar por medios remotos, para lo cual probablemente no estábamos muy bien preparados. Sin embargo, aún así, hemos sacado experiencias importantísimas adelante en las distintas instituciones y también, no solo desde quienes somos instituciones formadores de líderes, formadoras de líderes escolares, sino que también en el sistema escolar que ha tenido que adaptar sus procesos presenciales de formación a estos medios que nos ha demandado el contexto difícil que nos ha tocado vivir. Quiero de manera especial agradecer al equipo que ha encabezado Nayen Pavés, académica de la Universidad de Atacama, y junto a ella todos quienes han colaborado, ya sea de Más Comunidad y también de los otros centros de liderazgo, porque lo que creemos es que estamos compartiendo experiencias que tenemos que disponibilizar al país. Les agradezco la dedicación y el esfuerzo a la organización y esperemos que de verdad sea una jornada
que el día de mañana la podamos recordar con agrado y podamos hacer algunas como transferencias a esto que estamos pensando. Segundo, quiero decir que esta es la continuidad de una tradición que partió hace 4 o 5 años atrás. Entre el 2016 y el 2019, Líderes Educativos y Seidler, que eran los 2 primeros centros de liderazgo del país, nos dimos a la tarea de tener seminarios de investigación, pero también seminarios de formación. Y desarrollamos esta práctica anualmente y se relevaron experiencias muy importantes de formación en preservicio, de formación de directivos escolares, de líderes medios, mentores, de líderes sistémicos, de líderes intermedios. Hoy iniciamos un nuevo ciclo y esperamos de verdad que podamos contribuir desde nuestras experiencias y desde el incremento de nuestro conocimiento a mejorar la política de formación de líderes escolares en Chile. Siempre es importante preguntarse por qué vale la pena invertir energías en formación de líderes escolares. Mientras estaba pensando estas palabras, que las tengo de alguna manera pauteadas por aquí, recuerdo el aporte que nos ha hecho CIAE en los últimos años sobre sus estudios de mejoramiento educativo. Y algunos de los elementos claves que nos ha recordado esos estudios, que nos ha relevado esos estudios de mejora escolar en Chile, es que al parecer los buenos procesos de mejora siempre han estado mediados por un potente, por un fuerte liderazgo de un director o de algunos equipos o de algunos directivos que lo han encabezado. Bueno, como el consenso de la literatura plantea que el liderazgo es influir, y hemos consensuado eso, nosotros creemos que para lograr ese propósito, ¿ya?, de construir colaborativamente sentidos de propósito, visión de aprendizaje, es necesario que los líderes desarrollen esa capacidad. Y ahí tenemos, yo diría que una gran tarea desde la formación. Pero estimamos que no solo es necesario construir capacidad de influir en lo que llamamos tradicionales líderes escolares, directivos particularmente. También necesitamos construir capacidad de influir en los líderes medios y también creemos en los profesores. Uno de los hallazgos relevantes que hemos tenido este año en Más Comunidad es que aquellos equipos integrados por profesores poseen una visión de aprendizaje mucho más enriquecedora, desafiante y transformadora. Entonces, incorporar docentes también a estos procesos de formación, de construir equipos con visión de aprendizaje, creo que es un tremendo desafío que tenemos. Pero creemos que así como desde lo escolar le pedimos a los profesores y a los directivos que piensen sus prácticas desde lo que esperamos que ocurra en nuestros estudiantes, creemos que las instituciones formadoras también tenemos que preguntarnos, ¿formamos líderes para qué escuela? ¿Para que ocurra qué cosa en la escuela? Y esa visión es la que debe de alguna manera alimentar todos los procesos formativos. Y nosotros estimamos que estamos en un tiempo en que necesitamos construir una visión potente, robusta, de verdad de lo que queremos que ocurra en las aulas, en las salas de clase de nuestros estudiantes. Y esta es una tarea clara, porque debemos preguntarnos qué capacidades, qué conocimientos deben desplegar los equipos para influir potentemente en la construcción de una visión de aprendizaje clara, renovadora, inspiradora. No es suficiente trabajar el desarrollo de conocimiento, todo lo que estamos aquí lo sabemos. Es necesario trabajar oportunidades efectivas para que las personas desarrollen capacidades para influir. Y finalmente quiero en esta instancia señalar que creemos que tenemos la tarea de construir todos en conjuntos una política de formación. Una política de formación que de verdad signifique trabajar en contexto y en función de trayectorias profesionales y que puedan estar asociadas en lo posible a una carrera directiva. Creo que es necesario, y lo planteamos hace algunos días atrás en una reunión sobre discusión acerca de la política de liderazgo educativo en Chile, es que necesitamos trabajar con
desde el preservicio. Es necesario trabajar, no esperar a desarrollar capacidades de liderazgo cuando los líderes asuman tareas de liderazgo y de dirección escolar. Es necesario fortalecer esa línea de formación en preservicio. Por otro lado, hay una buena práctica que se ha instalado y que la hemos también testeado en todo este tiempo por distintas instituciones. Los 5 primeros años de dirección escolar son clave y a ese grupo de directivos escolares necesitamos apoyarlos, y los programas de formación de directores nobles creo que contribuyen a eso, y sin embargo todavía hay que hacer algunas precisiones que creemos debemos discutirlas y analizarlas. Y finalmente sabemos que la formación de los líderes experimentados también son un desafío en sí mismo. Ellos tienen probablemente desafíos distintos a los novelos, distintos a aquellos que tienen interés en iniciar la carrera de liderazgo y dirección escolar. De verdad espero, desde Más Comunidad, desde C-Líder y desde el CILED, que tengamos una jornada robusta que nos permita dialogar, intercambiar experiencias y profundizar en esta tarea de formar líderes escolares para hacer una contribución efectiva al fortalecimiento de la política de formación de líderes escolares en Chile. Que tengamos una gran jornada. Les abrazo desde un nublado Concepción y desde el barrio universitario en el que me encuentro. Espero que en algún momento volvamos a encontrarnos aquí o en algún otro lugar del país para abrazarnos, saludarnos y desearnos éxito en lo que emprendamos. Un abrazo para todas y para todos. Agradecemos las palabras de Jorge. En esta oportunidad tenemos un formato distinto de trabajo, en donde tenemos a 4 mujeres que nos van a exponer, representantes de cada centro, que nos van a invitar a una conversación de cómo ha sido la experiencia, los desafíos, las oportunidades en el desarrollo de la formación en línea. En esta oportunidad va a dirigir el espacio Soledad Ortúzar, directora ejecutiva de CILED, quien acompañará a las representantes de cada centro. Soledad. Hola Nayen, ¿cómo estás? Muchas Muy bien, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ti por estar acompañándonos a nosotros en este espacio. A partir de ahora, Soledad va a dirigir este espacio, como bien les planteaba, con nuestras moderadoras, expositoras de la mesa, así que Soledad, queda disponible el espacio para que podamos partir con esta reflexión y con esta conversación. Muchas gracias, Nayen. Vamos a hacer, somos bastantes participantes, así es que voy a presentar a las 4 panelistas hoy día, que son unas tremendas panelistas, y ustedes no van a aparecer en la parte de arriba de su pantalla, sino que van a ir apareciendo en la medida que cada una va haciendo sus intervenciones. ¿Me escuchan bien, Nayen? Súper bien. Sí, se escucha bien. Se me congeló un poco la pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, ningún problema. Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, entonces, este es un espacio, como decía Jorge al principio, queremos aprender, queremos conocer acerca de cuáles son los aprendizajes, los desafíos en esta época como tan distinta y de tantos desafíos, valga la redundancia, que nos ha tocado vivir en este periodo de pandemia, en que hemos tenido el desafío de la apertura de los establecimientos, en que no todos han podido volver a la presencialidad, o algunos los han hecho de manera intermitente. Entonces, también queremos conocer desde la formación cuáles han sido esas problemáticas, cuáles son los desafíos, cuáles son las visiones que hay a futuro, cuáles han sido los aprendizajes también que creemos que son muy relevantes. Si bien hay una situación de grandes desafíos, también creemos, y como los 3 centros también lo hemos reflexionado así, que para la educación también van a quedar algunos aprendizajes y alguna forma
en que creemos que la educación de cierta manera cambió después de la situación que hemos vivido y queremos reflexionar acerca de ese cambio, acerca de esos aprendizajes, de qué nos han dejado estas dificultades. Para eso tenemos a 4 grandes panelistas. Están con nosotros ahora Mónica Cortés. Mónica es coordinadora del área de formación del Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar, Líderes Educativos, liderado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mónica es psicóloga y tiene un magíster en psicología educacional y es doctora en psicología. Mónica, si nos puedes saludar, para saber dónde... Acá estoy. Hola, Mónica. Buenas tardes. Después está con nosotros también Libertad Manso. Libertad es coordinadora de formación continua de Educar Chile, Aprendizaje para el Futuro, en la Fundación Chile. Ella pertenece al Centro Más Comunidad. Libertad es psicóloga y tiene un magíster en política educativa. Libertad, si nos puedes hacer un pequeño saludo. Sí, hola a todos y todas. Hola, muy bienvenida, Libertad. Muchas gracias. También está con nosotros Alejandra Moreno. Alejandra Moreno es la coordinadora de recursos pedagógicos del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo CILEP, es miembro de nuestro equipo, Alejandra. Ella es psicóloga educacional, tiene un magíster en psicología de la educación y otro en Digital Media Design for Learning. Sí. Hola, buenas Alejandra. tardes a todos, a todas. Gracias, Alejandra. Y por último, Pilar Cuevas. Pilar es directora de la Escuela Olegario Morales Oliva de Payaco, en la región de Los Ríos. Pilar es profesora, tiene una vasta experiencia en liderazgo y mejora educativa y está a cargo de la Escuela Olegario Morales desde el año 2011. Y ha conducido a su escuela en un proceso de mejora que ha sido reconocida en distintas instancias. Así es que, Pilar, te damos la bienvenida. ¿Tú estás por ahí? Sí, acá. Hola, Hola, Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya, o buenos días todavía. Estamos en días. Sí, estamos a punto. Estamos a punto, estamos en la mitad. Así que, bueno, un gusto de saludarles, gracias por la oportunidad y hasta acá una jornada muy nutritiva. Así es que gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta sección? Tenemos 3 preguntas y las vamos a ir respondiendo en el orden en que yo las presenté. Entonces, primero Mónica, después Libertad, después Alejandra y después Pilar, ¿ya? Tienen aproximadamente 3 minutos cada una para responder la pregunta. Vamos, en el fondo también queremos hacerlo participativo, así que ustedes vayan también tomando lo que dicen las otras panelistas, y después vamos a tener 15 minutos al final para tomar preguntas de la audiencia que ustedes quieran hacer, así es que si van saliendo preguntas también las pueden dejar en el chat para poder recogerlas al final. Entonces, la primera pregunta que les queremos plantear es desde su experiencia en este periodo, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes de la formación en línea? Desde la presencialidad, ¿qué creen ustedes que ha cambiado? Entonces, Mónica, empezamos contigo. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Yo tomé un poquito apuntes para no pasarme del tiempo. Y lo primero es poder como compartir de que efectivamente el marco de formación en línea que hemos ido aprendiendo tiene mucho que ver con un marco de formación en línea en contexto sanitario. Entonces, lo que yo creo que de alguna manera es un aprendizaje que hemos logrado es que nos forzó a posicionarnos desde el rol de aprendices, que teníamos que resolver un problema como urgente, con sentido de urgencia, y aprender mientras estábamos en ese proceso en marcha. Y creo que eso hizo que de alguna manera pudiéramos empatizar mucho con lo que sucede diariamente en el sistema educativo, ¿cierto? Y de alguna manera nos volvimos formadores o acompañadores mientras aprendíamos ese proceso, mientras implementábamos, y también entonces hicimos carne la idea de que hay un diseño formativo que aprende mientras se implementa. Y para adaptar ese diseño en línea, tuvimos que agudizar mucho nuestros sentidos, ¿ya? Agudizar nuestras disposiciones actitudinales para aprender a escuchar en línea,
para aprender a poder mirar, ¿cierto? Por ejemplo, pistas de la lectura, ¿cierto? De qué pasaba, por qué habían cámaras en negra, qué pasaba, por qué las personas no estaban participando, ¿cierto? Entonces, eso finalmente generó que tuviéramos que generar nuevas modalidades o configuraciones de formación en línea, justamente porque lo que necesitábamos para mantener una formación en línea era construir vínculos, ¿cierto?, lo más horizontales y positivos con quienes participaban. Yo creo que eso lo que nos ha permitido como centro es desarrollar lo que la literatura denomina experticia relacional. Creo que hemos ido trabajando en poder tener mayor capacidad para poder construir, contribuir y trabajar con el conocimiento compartido, ¿cierto?, junto, ¿cierto?, al sistema educativo. Y el desarrollo de esa capacidad ha sido posible porque, por ejemplo, hemos tenido que cambiar la idea de, ¿cierto?, de un setting grande a, por ejemplo, trabajar en settings más pequeños en formación en línea, o a través de trabajo remoto más personalizado, o a través de instrumentos que pudieran en línea poder permitir que varios actores participaran de ese proceso. Y entonces creo que una de las cosas a las que llegamos es que, por ejemplo, responder ¿qué hace una buena instancia sincrónica? Se responde mucho mejor en conjunto con el sistema educativo y no solo desde la perspectiva del formador. Y eso va difuminando esta idea de que existe el formador o el acompañante y el acompañado, y más bien juntos tenemos que pensar cómo construimos algo más poderoso, y eso implica obviamente tolerar mucho la confusión de ambas partes, la flexibilidad de ambas partes, y de alguna manera tener la confianza de que sí podemos ser capaces de construir un foco más compartido que permita una formación en línea de mayor como robustez o calidad. Entonces, dejaría ahí mi aporte. Muchas gracias, Mónica. ¿Libertad? Sí, concuerdo muchísimo con lo que plantea Mónica. Nosotros también estuvimos como reflexionando en función de la construcción de vínculos, ¿no es cierto?, en los procesos formativos, principalmente por la mediación, ¿verdad?, del proceso de aprendizaje. Efectivamente sabemos que el aprendizaje en línea o a distancia para adultos, adultas, ha sido un proceso de aprendizaje que se ha implementado anteriormente, o sea, había cierta experiencia previa a la pandemia. Esta experiencia como respecto a la crisis sanitaria de alguna forma acrecentó, bueno, obviamente esta necesidad, pero también impulsó a que todos los procesos formativos se dieran por esta vía, ¿no? Y también los procesos de trabajo y también todos los procesos en general sociales, dada, ¿no es cierto?, la restricción de movimiento, etcétera. Para nosotros está en el centro esta pregunta de cómo lograr una real motivación por el aprendizaje en los y las participantes en estos contextos formativos en línea. Las respuestas que hemos tenido a partir de ello, además de lo que planteaba Mónica en función del establecimiento de vínculos, tiene que ver con lograr un verdadero match entre la necesidad y el interés real, concreto de los y las participantes, y, ¿no es cierto?, la oferta formativa, mostrando principalmente la utilidad, ¿ya?, y manteniendo actividades en línea que posibiliten una bajada práctica para resolver problemas en los territorios, ¿ya?, para cumplir objetivos planteados, ya sea a nivel de gestión o desafíos colectivos que interese impulsar, pero principalmente que esté muy articulado con esta realidad que están viviendo tanto los y las líderes y lideresas. Y por otro lado, dentro de los aprendizajes que queremos compartir se encuentra esto de la relevancia de la mediación del proceso de aprendizaje, ¿ya? Y en 3 aspectos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con esto del establecimiento de vínculos, pero tiene que ver, ¿no es cierto?, con las tutorías, con el rol de las tutorías. En especial durante la formación en línea pensamos que resulta clave, ya que permite acompañar el proceso de aprendizaje, resolver problemas emergentes, tanto técnicos, así como también del contenido, y motivar a los participantes implementando estrategias para apoyar a quienes van ya sea más rezagados o, digamos, más lentos en algunas actividades. Es fundamental, y a partir de este aprendizaje hemos definido acciones, incluso en los cursos de autoaprendizaje, porque algunos de ellos no consideran tutoría o no la consideraban inicialmente, pero en función de esta reflexión
desarrollamos algunas acciones para implementar mensajería directa, ¿no es cierto? Implementar también correo para el ingreso de consultas y mensajes masivos de información para resolver dudas comunes, y la verdad es que esto estimuló bastante el avance y posibilitó una mayor tasa de certificación de nuestros participantes. Dado que, si bien en un principio, como les contaba, eran de autoaprendizaje estas instancias, vimos la necesidad de que las personas, sobre todo en estos contextos, se sintieran apoyadas y sintieran que sus dudas estaban siendo escuchadas. Del mismo modo, y brevemente les menciono que las sesiones sincrónicas grupales, así como también las instancias de foro, permitieron en gran medida generar identidad de grupo, que también pensamos que tiene que ver con la mediación social del aprendizaje, así como también acceder a las ideas centrales de los cursos mediante otras formas, compartir también reflexiones con otros, eso resulta central, independientemente de la modalidad que se elija. Y por otro lado también ciertos recursos pedagógicos o recursos de aprendizaje, tales como podcast, video y estudio de casos ad hoc. También pensamos que esto enriquece significativamente la formación en línea y han sido altamente valorados también por los y las participantes. Muchas gracias, Libertad. Alejandra. Sí. Bueno, de nuestro lado, la verdad es que son tantos los aprendizajes de un primer año, pero yo diría que un aprendizaje tal vez fundamental es todo lo que hemos ido aprendiendo en términos de cómo ir profesionalizando cada vez más nuestro modelo de formación online. Y en este sentido yo diría que ahí por un lado está todo el aprendizaje de la relevancia que tiene el poder contar con un modelo pedagógico sólido de base que oriente el diseño de estas experiencias y que en nuestro caso ha tenido que ver con guiarnos por ciertos enfoques, principios del aprendizaje adulto que nos parecen fundamentales, que tienen que ver con el aprendizaje activo, experiencial, la relevancia del aprendizaje auténtico, distribuido, colaborativo, pero además yo diría que ir un paso más allá también en poder internalizarnos cada vez más en cuáles son esos enfoques o principios del aprendizaje online, que son específicos a esta modalidad y que también permiten sacarle mucho más partido. Entonces yo diría que en ese sentido nosotros hemos ido tratando de tomar ciertos referentes que nos parecen interesantes, que nos han aportado bastante. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje multimedia, esta teoría desarrollada por Richard Meyer, que probablemente es uno de los principales referentes dentro del diseño instruccional online, y que básicamente plantea la relevancia de poder diseñar, usar, sacarle partido a distintos formatos que nos permiten presentar información a través de distintos canales, auditivo, visual, que se traducen en distintos tipos de recursos como videos, audios con imágenes, infografías, etc. Y en ese sentido yo creo que nosotros hemos tratado de, por un lado, tener en cuenta este tipo de enfoque tanto para la curatoría que hacemos de los recursos que usamos, pero también para el diseño de los recursos que estamos desarrollando y que estamos usando en estos diplomados. Entonces yo diría que ese es un enfoque del que hemos ido aprendiendo y que por supuesto queremos ir profundizando y sacándole partido cada vez más. Otro referente interesante para nosotros ha sido el enfoque del microaprendizaje o microlearning, que también es probablemente una de las principales tendencias hoy en día en diseño de educación online, y que tiene básicamente que ver con esta lógica de poder organizar experiencias de aprendizaje o presentar contenido de formas o en segmentos, unidades lo más acotadas, breves, focalizadas posible. Y en ese sentido también mucho del diseño que hemos hecho y de cómo hemos ido estructurando nuestros módulos, sesiones, fases, etcétera, está muy basado en esa lógica, al igual que el diseño de nuestros videos, al igual que los criterios que definimos para la extensión de los contenidos que presentamos y demás. Entonces por ahí también creo que hemos ido aprendiendo y sacándole partido a este enfoque. Y además yo diría que también todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, que por supuesto es fundamental, pensando que nuestros participantes están aprendiendo en plataforma a través de herramientas digitales, entonces desde ahí también todos los criterios que tienen que ver con cómo vamos diseñando plataformas, herramientas que brinden una experiencia lo más intuitiva, clara, eficiente, atractiva posible. Entonces, yo diría que eso han sido aprendizajes relevantes que por supuesto nos interesa seguir profundizando. Hay otros enfoques como la gamificación,
el aprendizaje interactivo, que creemos que también son sumamente relevantes en estas modalidades, pero destacaría principalmente eso. Muchas gracias, Ale. Ahora, Pilar. Sí. Bien, nosotros desde la perspectiva y la panorámica de la escuela, nosotros somos voy a dar un poquito el contexto, somos una escuela que trabajamos con pequeños desde los 4 años hasta 8º año básico, ¿cierto? Por lo tanto, desde allí ya partimos con principios muy básicos y potentes que hemos tenido que construir, ¿cierto? En comunidad, transversalizando los procesos. Y que, bueno, ha sido, o sea, hay que como reaprenderlo todo de alguna manera. Y en ese sentido, el autoaprendizaje ha sido una línea de base donde hay principios básicos, tales como la innovación, la adaptabilidad, la flexibilización, la creatividad, que son principios a los cuales hemos debido echar mano como profesoras, profesores, ¿cierto? Para poder apuntar a todos estos rangos etarios. Porque uno de los primeros y grandes desafíos cuando decidimos comenzar a trabajar en virtualidad es cómo vamos a captar el interés de un niño de 4 años. ¿Cuánto van a durar esas clases, el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a derribar, cómo hacemos que la mamá acompañe al papá, ¿cierto? O quien quiera que esté con el niño o la niña, pero que le deje aprender, le permita, ¿cierto?, ese espacio y que no responda también. Entonces son cuestiones muy prácticas, pero también muy, digamos, muy motivadoras y apasionantes, porque es como redescubrir. Es como, no sé si redescubrir, pero rearmar un proceso de aprendizaje en el camino, como ya lo dije anteriormente, donde todos hemos tratado de autoaprender o de formarnos en comunidad desde los profesores, no sé, con estrategias, por ejemplo, cómo motivamos la primera parte de la clase, un cuento interactivo, a propósito de todas las habilidades que había que desplegar. Entonces, creo que ha sido como una expresión de creatividad, y también hay que decirlo que no ha sido fácil porque también coexisten rangos etarios dentro de nosotros que son distintos. Tal vez los colegas que son más jóvenes, ellos han podido hacerse como más amigos, son amigos de la tecnología, que nos han tenido que ayudar, ¿cierto?, en esta implementación a nivel de aula. Eso yo creo que ha sido uno de los principales desafíos, cómo hemos transversalizado, como decía en principio, los procesos, cómo echamos mano a estos principios, ¿cierto?, potentes de cómo nos acomodamos en este contexto que no está en ninguna parte escrito. Pero también creo que una parte bien relevante, que creo que fue una de Libertad, creo que lo señaló, habló de los vínculos. Y es bien especial, pero pese a que estamos en la virtualidad, nosotros hemos sentido que pudimos ir estableciendo vínculos pese a todos los inconvenientes, ¿cierto? Y esos vínculos de ver al niño en su casa, a la chiquilla en su casa, de preguntarle cómo está, ese llegar de manera virtual, pero llegar. Yo creo que eso para nosotros también fue bien impactante, bien positivo, porque por fin pudimos establecer un contacto, porque no nos olvidemos que habíamos estado ya un tiempo en que no sabíamos cómo estaban los chicos, estábamos como en una pantalla oscura, no sabíamos. Y eso realmente, el tener estos contactos, aunque no fuera con todo, yo creo que ha sido una experiencia y un aprendizaje que va a perdurar y que seguramente vamos a seguir perfeccionando un modelo de aplicación en las escuelas de aquí en más. Así es que eso yo creo que han sido los desafíos y los aprendizajes principales en el contexto escolar, en el día a día, en el cotidiano, en la urgencia, pero también desde la perspectiva de la motivación y de la apertura al aprendizaje constante. Muchas gracias, Pilar. Les quiero recordar que también tenemos los invitamos a responder una breve encuesta que es una encuesta de satisfacción. Cuando ustedes tengan algún minuto, está en el chat del seminario. Así que ahí está el link para que la puedan responder. Muchas gracias. Bueno, relevar que hemos tenido tremendos, como ustedes mencionaban, tremendos aprendizajes aún en un contexto de grandes desafíos.
Ustedes relevaban transversalmente la importancia de los vínculos, relevar también la empatía. Mónica también nos decía cómo este es un proceso en el que nos hemos embarcado, que ha sido un proceso de enseñanza-aprendizaje mutuo, tanto para formadores como para las personas que participan en nuestras oportunidades de formación. Creo que eso es muy importante y no hay tantas instancias en que uno se sometan en forma conjunta a este proceso de enseñanza-aprendizaje conjunta, ¿cierto? Y no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, porque esto es una cosa que nos golpeó al centro de educación en todo el mundo. La importancia de la experiencia, de lo experiencial, el cómo motivar la motivación, ¿cierto? La mediación en los procesos de aprendizaje, el rol que juegan las tutorías ahí, cómo queremos profesionalizar nuestro modelo de formación, cómo hemos tomado mano de distintos referentes en cuanto a aprendizaje multimedia y otras plataformas, y la construcción en comunidad, ¿cierto? Cómo esto nos ha ido reforzando cada vez más que somos una comunidad, y los beneficios y cómo ir logrando la mejora escolar desde las comunidades educativas. La importancia del autoaprendizaje, Pilar mencionaba los rangos etarios, ¿cierto? Y tantas otras diversidades dentro de las propias comunidades educativas que nos hacen enfrentarnos a este desafío de la no presencialidad de distinta manera. El rango etario es uno de ellos, pero también han aflorado otro tipo de desafíos, ¿cierto? En este periodo de pandemia. Bueno, les agradecemos todo lo que tenemos muchas preguntas, vamos a guardar el tiempo para después, pero ahora queremos entrar, a ustedes ya algunos lo mencionaron, pero y ahora hablamos de los aprendizajes, ¿cierto? Y ahora, desde el punto de vista de los desafíos, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos que tuvieron que enfrentar durante este periodo de formación en línea? Y de nuevo le damos la palabra primero a Mónica para que vaya respondiendo esa pregunta. Muchas gracias. Pensar en esta pregunta yo creo que nos lleva a varios y muchos desafíos, pero me quiero focalizar solo en un par. El primero tiene que ver con el desafío de cómo la formación en línea requiere una fuerte capacidad de autorregulación y compromiso, ¿cierto? Tal como lo decían hace un momento, ¿cierto?, una de las panelistas. Y el ambiente virtual es extremadamente como desafiante porque efectivamente se compite con muchos elementos simultáneamente, ¿cierto? La persona podría apagar la pantalla, ¿cierto? La persona podría ponerse a hacer otra cosa mientras está ahí. Entonces, ¿cómo generamos ese proceso de autorregulación? Y yo creo acá que la pregunta interesante es, ¿tenemos algo que hacer en un proceso de autorregulación? Y en la pista que pienso que puede ser como interesante para mirar es más bien pensar el proceso de autorregulación como una capacidad que se co-construye, ¿ya? O sea, no solamente depende de quien de alguna manera está al otro lado, sino que se construye en conjunto con quien también está trabajando en el diseño formativo. Y por lo tanto, para poder fortalecer esa capacidad de despertar esta búsqueda de aprendizajes más profundo, vamos a necesitar que efectivamente el diseño contemple, ¿cierto?, cómo con el mismo, vuelvo a la misma idea de la vez pasada, cómo de alguna manera conversamos con el sistema educativo, cómo fortalecer esa capacidad. Nosotros no tenemos la respuesta, la tenemos que construir en conjunto. Y en esa línea creo que tenemos que tener un balance, y aquí viene el otro desafío súper cuidadoso, entre un diseño que efectivamente fortalezca esta capacidad, pero que no lleve a inmolarse al participante, o sea, que no lleve que el participante ni a sentir culpa porque no puede cumplir con todo lo que tiene que hacer. Entonces nos lleva al desafío de cómo los diseños son como que cuidan, ¿cierto?, en lo que es el desarrollo socioemocional, ¿cierto? De alguna manera no hemos visto como que efectivamente los participantes se ven súper agobiados, nosotros como diseñadores o formadores nos vemos muy agobiados, entonces creo que ahí tenemos que pensar, bueno, ¿cómo logramos, ¿cierto?, generar procesos de autorregulación, de compromiso, pero que también cuiden ese bienestar, porque eso es parte del proceso de un aprendizaje completo y mucho más robusto. Y yo pienso que ahí hay algún elemento que podría ayudarnos, que en ese balance de búsqueda creo que
efectivamente tenemos que empezar a avanzar en poder vincularnos de una forma mucho más activa en colaboración, como decía, y en esa colaboración creo que hay un desafío de que avancemos a ver menos la formación desde arriba hacia abajo y más, como decía una de las ponencias en que estuve, desde el medio, es decir, detectando las necesidades que existen y desde ahí poder ir mirando, bueno, cómo construimos estos espacios que efectivamente cuiden el balance entre un buen aprendizaje potente, poderoso, pero que también cuide el ámbito más socioemocional. Eso creo yo para mí que es como un desafío que ha sido bien potente en las distintas iniciativas que está desarrollando el Centro de Liderazgo. Muchas gracias, Mónica. Seguimos con Libertad. Sí. También concuerdo absolutamente. La verdad es que para nosotros uno de los primeros desafíos es claramente integrar los aprendizajes adquiridos durante este año, ¿no es cierto? Los aprendizajes que hemos mencionado en las iniciativas formativas desarrolladas, materializándolas en ajuste para el año siguiente, que en realidad queda como poquito tiempo, vamos a tener ahí algunos meses, pero pensamos que esos ajustes deben responder también o deben ser permanentes. No solamente en el fondo esperar que a lo mejor un proceso culmine, sino que en definitiva ir pudiendo incorporar estos aprendizajes a los diseños y a las estrategias formativas. En el mismo sentido nos hemos propuesto como desafío, ¿no es cierto?, ampliar la gama de estrategias metodológicas que potencien el desarrollo de habilidades en los y las participantes, ¿ya? De habilidades y competencias, tal como lo veíamos en las salas anteriores, en las ponencias anteriores. Es vital entonces que nos planteemos que desde el desarrollo y desde el diseño, ¿no es cierto?, de la formación online, podamos apuntar no solamente a trabajar en torno a ciertos contenidos relevantes, sino que también fundamentalmente a que el uso de las tecnologías, el uso también de los distintos recursos, permita y apalanque el desarrollo de competencias en el sistema. Sabemos que no es fácil, sabemos que se presentan también ciertas dificultades logísticas u operacionales o ciertas limitaciones, pero al menos queremos que nuestro sello también en la formación continua esté orientado hacia allá. Asimismo también otro desafío es que cada vez un nivel más alto de personas que ingresan a los cursos los finalicen, ¿ya? Porque pensamos que justamente, dado lo que nos comentaba Mónica, a veces y con la alta demanda que nuestro sistema educativo tiene en general, pero incluso más allá con el tema de la pandemia, la crisis sanitaria, la incorporación y la vuelta a clases presenciales, sabemos que ha sido como de alta exigencia también para docentes, líderes, ¿no es cierto?, intermedios, y todos los actores que están en nuestro sistema educativo. Pero nos hemos propuesto, ¿no es cierto?, incrementar el nivel de certificación. Esto sabemos que pasa por hacer ajustes, ¿no es cierto?, a nuestros cursos en función de todos estos aprendizajes, detectar las necesidades e intereses, las dificultades que también se han presentado durante este año, adaptar los contenidos para que todo esto potencie, ¿verdad?, esta tasa de certificación y de culminación de procesos de aprendizaje, así como también adaptar actividades y recursos a tiempos reales de dedicación y realizar un seguimiento cada vez más efectivo, flexible también, y que los aprendizajes logrados en las instancias formativas, y esto es un desafío, yo creo que aquí tenemos como a nivel general, impacten en la práctica concreta de las y los líderes, ¿ya? Que el foco de alguna manera establecido, el foco que nosotros queremos poner a la formación, permee la planificación y la implementación de acciones concretas en los establecimientos, que se puedan desarrollar también habilidades y adquirir herramientas que aporten al cumplimiento de los desafíos para el mejoramiento educativo de los contextos reales, de los territorios, ¿no es cierto?, de líderes y lideresas del sistema. Muchas gracias, Libertad. Alejandra. Sí, yo, bueno, uno de los principales desafíos que identifiqué va muy en la línea de una de las ideas que estaba comentando Libertad, que es algo además que yo creo que es muy común en las experiencias de aprendizaje online, que además son gratuitas, y que es el tema de la deserción y de cómo potenciar la retención de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que un desafío importante y una oportunidad que tenemos es
poder ir identificando cuáles son esos factores protectores de la retención y cuáles son también esos factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de deserción de parte de nuestro público, y ahí creo que también es muy relevante tener el foco puesto en el público específico con el que estamos trabajando. Obviamente factores protectores de riesgo pueden ser muy distintos según los distintos públicos, las distintas ofertas con las que estamos trabajando. Así que en ese sentido yo creo que nosotros tenemos el desafío de ir identificando, comprendiendo, desmenuzando cada vez mejor cuáles son los factores que están facilitando y cuáles son los factores que están obstaculizando el que la gente pueda mantenerse y completar, ojalá, en las tasas más altas posibles. Y en ese sentido yo creo que la oportunidad que tenemos los centros es que además de ofrecer formación, somos también centros de investigación, de estudio, entonces ahí de todas maneras creo que podemos hacer un análisis y una identificación bastante profunda, robusta. Y por supuesto yo creo que nosotros ya también tenemos, después de este primer año de experiencia, algunas ideas o hipótesis de cuáles son esos factores. Por un lado, muy relacionado con lo que decía Mónica, de todas maneras nosotros creemos que uno de los grandes desafíos son los niveles muy distintos de autonomía y de autorregulación de los propios procesos de aprendizaje. Tenemos en eso una variedad enorme, y creemos que por supuesto uno de los desafíos de la educación online es ir desarrollando capacidades, estrategias para poder organizar el tiempo, monitorear el nivel de aprendizaje, el cómo se va avanzando. Y por supuesto ahí creemos que en términos del diseño que hacemos tenemos un montón de oportunidades. Nosotros creemos que hemos logrado implementar ciertas estrategias que creemos que han ido dando resultados, pero por supuesto ahí tenemos que seguir avanzando, asumiendo que es parte de nuestro rol también apoyar ese mayor desarrollo de autonomía y autorregulación en estas experiencias de educación online. Y por otro lado, que también lo han comentado yo creo que todas, está el tema de cómo lograr en esta experiencia de aprendizaje online, en gran parte asincrónicas, cómo lograr disminuir el sentimiento de aislamiento que muchos pueden tener y cómo ir logrando establecer conexiones, vínculos, la sensación de que independiente que estoy solo en mi casa, soy parte de una comunidad de aprendizaje donde puedo interactuar con mis pares, con docentes, con tutores. Y ahí nuevamente creo que entra todo lo que podemos desarrollar en términos del diseño, tanto de las experiencias sincrónicas como asincrónicas. Así que eso creo que destacaría principalmente en términos de desafíos. Muchas gracias, Ale. Pilar. Bien, bueno, en términos de desafíos creo que son varios, son bastantes, pero dentro de las priorizaciones, el primer gran desafío que nos hemos planteado es el análisis de nuestras prácticas. Tenemos ya un tiempo en esto y corresponde la reflexión. Alguien preguntaba ahí sobre el impacto. Yo creo que eso es algo que tenemos que aprender, que ahora aprender de lo que hemos hecho, ¿cierto? Llevar al análisis la reflexión y poner, digamos, los puntos focales sobre la mesa para mejorar. Aspectos súper particulares, por ejemplo, la focalización de los aprendizajes y el aprovechamiento del tiempo de una clase en un contexto relativamente normal, hablemos de 90 minutos, que pueden ser un poco menos, ¿cierto? Hoy en día estamos en 45 minutos cuando más. Ese es un desafío importantísimo. Otro desafío dentro de nuestro público, de nuestros estudiantes, nosotros atendemos a la diversidad. Eso implica que no hacemos, como docentes, no hacemos una clase estándar en la cual si participan 20 estudiantes van a tener todos el mismo nivel de atención, el mismo nivel de cobertura de aprendizaje. Por lo tanto, ahí igual hay un tremendo desafío porque incorporamos todo lo que tiene que ver con las estrategias metodológicas focalizadas e individualizadas, ¿cierto?, para los niños que tienen otros requerimientos de aprendizaje, ¿cierto? Y que los tenemos acá en la virtualidad también. Eso es atención a la diversidad. También, en una línea que es muy potente, que la mencionó una de las expositoras, tiene que ver con el apoyo socioemocional, la contención. Es una línea de trabajo que en este momento debe armonizarse, o sea, aprendizaje versus apoyo socioemocional a toda nuestra, digamos, a todo nuestro estamento. No, o sea, estamos hablando de nuestros estudiantes, pero también en la comunidad, a nivel de todos quienes estamos acá, lo necesitamos. Es como una línea de base que se ha puesto como un desafío a trabajar por toda la comunidad.
Ese es un gran apoyo. Y bueno, esto es solamente un elemento, no es solamente, pero es un elemento agregado. Nosotros como escuela tenemos un sello artístico musical, y uno de nuestros grandes desafíos ha sido mantener y potenciar desde la virtualidad, ¿cierto? Con una modalidad mixta, virtualidad y presencialidad, el desarrollo del arte en la escuela. Y eso hasta acá nos ha dado, digamos, una inclusión muy potente en la comunidad. Hemos logrado salir a la comunidad con eventos, con presentaciones, y que se han hecho de manera virtual y presencial, y que ha mantenido este espíritu de conexión hacia, o sea, interior y exteriormente. Eso yo creo que igual es un elemento que por lo menos en nuestro proyecto educativo ha sido un factor diferenciador y motivador. Esos son nuestros desafíos. Muchas gracias, Pilar. Qué interesante lo que menciona respecto del sello artístico, porque eso también se relaciona con lo que han relevado Mónica, Libertad, Alejandra, respecto de la importancia de los vínculos, de cuidar el bienestar socioemocional, de fortalecer la comunidad educativa. Así es que yo creo que ese sello que tú mencionas, Pilar, también es una importante contribución y trabajo que han hecho en esa área. Bueno, y todos los desafíos que, bueno, el tremendo también desafío que mencionan y que han relevado respecto de la deserción, de cómo potenciar la retención, de cómo se puede estudiar más eso también se relaciona en el fondo con este nuevo tipo de formación que requiere, como lo mencionaba Mónica, autorregulación, compromiso. Libertad hablaba también de un poco de la definición de la tecnología, ¿cierto? De cómo los recursos y las distintas metodologías tienen que potenciar un proceso de enseñanza-aprendizaje, y cómo se van analizando esas distintas herramientas en función de eso. Bueno, tantos desafíos que tenemos, se nos va el tiempo en las cosas como tan interesantes que estamos conversando, pero les quiero también dar un tiempo para una reflexión final en torno a que hice en relación a los aprendizajes y desafíos que hemos visto en este proceso formativo. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes ven para este año 2022? ¿Qué es lo que y me gustaría también como extenderlo también, no solo al año 2022, ¿cierto? Sino que también a cómo soñamos la educación de futuro, con qué nos quedamos, qué es lo que ven ustedes para el futuro. Así es que ahí, Mónica, te damos la palabra. Perfecto. Sí, es importante hacerse esa pregunta, y a ratos es bien difícil, porque efectivamente yo creo que hemos estado, como yo decía, como aprendiendo mientras vamos como haciéndolo. Entonces creo que una proyección importante sería que necesitamos tener una instancia más profunda, como mucho más cuidadosa de reflexión, que nos permita ver qué funciona en la formación en línea. Yo creo que espacios como este, por ejemplo, hoy día estuvimos presentando distintas experiencias, pero también necesitamos espacios para conversar, ¿cierto? Lo que estamos haciendo ahora, pero es una pincelada, pero necesitamos espacios más profundos para poder ir mirando efectivamente qué funciona y qué no funciona, a qué lo atribuimos, ¿cierto? Ir identificando estos elementos que también planteaba Alejandra, ¿cierto? Como dónde están las barreras, dónde están las palancas que pueden mover. Yo creo que nos falta más conversación sobre eso. También qué cosas se pueden o son exclusivas de una formación presencial, o efectivamente la formación, digamos, en línea y presencial pueden lograr las mismas metas de aprendizaje. Yo creo que son cosas que tendremos que darle como una vuelta, y que efectivamente necesitamos poder como tener espacios de reflexión mucho más aguda. Y en esa línea yo creo que también una proyección importante tiene que ver con cómo vamos construyendo asociaciones mucho más colaborativas con el sistema educativo para resolver esto. Yo insisto que nosotros hemos dado un peldaño, pero creo que tenemos que seguir avanzando en nuevos peldaños más desafiantes, donde las instituciones formadoras vamos, digamos, dejando un poquito el rol que hemos tenido tradicionalmente, para ir posicionándonos en un rol mucho más horizontal, de caminar junto al sistema educativo para pensar esto. No se puede pensar, creo yo, sin quienes son los protagonistas del proceso. Y ahí como que veo interesante estas denominadas, por la literatura las llama como alianzas para el desarrollo de investigación y prácticas en apoyo a la mejora escolar,
que yo creo que va muy en la línea de lo que decía Alejandra, que es cómo empezamos a involucrarnos como investigadores con profesionales del ámbito de la educación a diseñar cómo es aquello que necesitamos de formación en línea que de alguna manera nos va a permitir, con un contexto local y con un enfoque mucho más territorial y horizontal de equidad, avanzar hacia procesos de una educación que efectivamente sea mucho más pertinente y más rica, y una experiencia educativa mucho más poderosa para niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Entonces creo que ahí tenemos un desafío importante de cómo empezar a situarnos desde otra posición, y aprender junto con el sistema educativo. Entonces ahí creo que nos falta dar un peldaño, no se puede todo al tiro, pero un peldañito para empezar a revisar, reflexionando, entonces, para luego, solo una vez que reflexionamos, podamos avanzar hacia, digamos, toma de decisiones. Y me gustó mucho en una presentación que hacía Jorge Gajardo también, la idea de que también nosotros necesitamos un reto colectivo entre centros y con el sistema educativo, y no estar funcionando tan encapsuladamente cada uno de los centros, porque aquí hay un desafío mucho más país que estamos invitados a contribuir y a participar. Eso. Muchas gracias, Mónica. ¿Libertad? Sí, bien en línea con lo que planteaba Mónica también en relación a proyecciones sobre profundizar la consideración en mayor medida de las expectativas, ¿no es cierto? Y los desafíos también que se plantean los propios actores del sistema, ¿ya? En la planificación, así como también el diseño de nuestros cursos, diplomados y ofertas formativas en general. Para nosotros eso es bien relevante, dado que efectivamente también estamos convencidas de que esto es un desafío país, de que también es importante disponer espacios formativos que permitan trabajar y avanzar grupalmente en estos desafíos país, como recién lo indicaba, con un énfasis también que tenga que ver con lo experiencial y que de alguna forma no vaya escindido de lo que corresponde a los desafíos que el sistema educativo tiene, tanto para líderes intermedios como para los distintos actores, ¿no es cierto?, del sistema, pero también, ¿no es cierto?, buscando esta articulación que se puede dar entre los distintos centros, así como también con los distintos actores del sistema, principalmente para poder realizar una oferta formativa que tenga una mirada sistémica, que permita entonces generar o de alguna manera trazar una ruta formativa que contribuya en su conjunto al desarrollo de proyectos de mejora educativo, ¿no es cierto?, orientados a estos desafíos concretos, vinculados con las exigencias del sistema, pero que no solo se quede en ellos, sino que también permita realizar y potenciar la reflexión en relación a cuál es el foco que los y las participantes en las distintas instancias formativas que desarrollamos quieran otorgarle a este mejoramiento. Es decir, que atraviesen por la pregunta de hacia dónde quiero conducir entonces la mejora, cuáles son las prioridades territoriales también, ¿no? Y cuáles son estos elementos como de sentido profundo que tienen que ver con el cambio en educación. Y por otro lado, también nuestra proyección tiene que ver con potenciar los procesos de evaluación formativa y sumativa en las instancias formativas, principalmente a partir de poder realizar evaluaciones de distintas modalidades, teniendo distintos formatos, distintas metodologías, que en realidad nos permitan reflejar cuáles son los aprendizajes extraídos, así como también cuáles son las brechas que nos quedan por cubrir. Muchas gracias, Libertad. ¿Alejandra? Sí, bueno, yo algunas de las principales oportunidades, proyecciones que identifiqué están súper en línea con lo que plantea Mónica Libertad y que creo que tiene que ver principalmente con poder iniciar o continuar este 2022 conociendo desde la perspectiva de nuestro público, estudiantes, qué fue lo que funcionó y qué es lo que no funcionó. Yo ahí concuerdo harto con lo que decía Mónica, de que finalmente estamos en un proceso de aprendizaje y yo creo que algo que tenemos súper claro del CILED es que nuestros procesos de formación también los vemos como experiencias que tienen que estar en constante iteración. Y desde ahí creemos que es clave poder, por un lado, levantar feedback desde nuestros estudiantes, poder profundizar mucho más el conocimiento que tenemos del público con el que estamos trabajando, poder también perfilar
mucho mejor entendiendo, y ahí concuerdo mucho con lo que comentaba Pilar, de que también tenemos una diversidad enorme del tipo de participantes con los que estamos trabajando, y que de alguna manera dentro de nuestros diseños y estrategias tenemos que ir pudiendo responder cada vez mejor a esa diversidad. Entonces, desde el CILED, algo que estamos pensando, que nos hace sentido, tiene que ver también con poder tener ciertos marcos que nos ayuden a levantar este feedback, a entender las necesidades de nuestros participantes. Y en ese sentido, un enfoque con el que trabajamos mucho desde el CILED, que nos hace sentido, es toda la metodología de Design Thinking, que finalmente es esta metodología que facilita o que ayuda a impulsar procesos de innovación, pero con este foco que compartimos, que es cómo diseñamos soluciones, respuestas que estén muy centradas en los usuarios, que nos permitan empatizar con ellos, que nos permitan tener esta lógica de poder pensar en soluciones que podamos probar, iterar rápidamente. Entonces, por un lado, estamos pensando en aprovechar este periodo de enero para poder empezar un proceso basado en ciertas estrategias del Design Thinking, pero también creo que es fundamental, como decía Libertad, poder tener estrategias que sean mucho más constantes en el año, que tengan una lógica más de proceso, para poder estar mucho más en contacto con lo que funciona, lo que no funciona, desde la perspectiva de nuestros participantes. Así que diría que va un poco por ahí, cómo en base al feedback de nuestros estudiantes logramos ir iterando, ajustando y perfeccionando un poco lo que estamos ofreciendo. Muchas gracias, Alejandra. ¿Pilar? Bien, yo creo que aquí estamos nosotros inmersos, ¿cierto?, en un proceso de mejora continua, más allá de las circunstancias, que en este momento son bastante especiales todavía, digo por la incerteza que hay, pero creemos nosotros que una de las prioridades acá es hacer un levantamiento de información a partir de la reflexión, ¿cierto?, de nuestras prácticas, un levantamiento de información el cual nos permita hacer análisis de datos para la toma de decisiones y la mejora de nuestras prácticas de manera transversal. Insisto en la transversalidad de los procesos, por la relación que sea estudiante, ¿cierto?, profesor y liderazgo, que debe haber una conversación constante, ¿cierto?, y bastante horizontal en los procesos. También nos parece, porque nosotros ya hemos estado en estos análisis, ya en conjunto con el equipo internivel, nos parece sumamente importante establecer o seguir potenciando, nutriendo redes de colaboración. O sea, de aquí no salimos solos. Yo creo que esa es una mirada que también nos ha dejado esta experiencia. Nosotros necesitamos como establecimientos fortalecer estas redes de apoyo con universidades, con distintos centros, de modo tal de que en estas conversaciones que tengamos, y como decía alguien de análisis mucho más profundo, vayamos fortaleciendo una práctica que ya no es solamente propia, sino que más bien es una práctica que se abre, que se mira, que se replantea, ¿cierto? Con una mirada tal vez mucho más territorial, como se dice, más sistémica, donde debemos responder nosotros, y también nosotros respondernos a nosotros mismos de cómo vamos a mejorar, cómo vamos a ser capaces de continuar guiando a nuestros estudiantes, a nuestras familias, con el rol social importante que tenemos, porque esto es un rol de transformación social que no se detiene para donde vaya, ¿cierto? Entonces, también en todo esto, esa remirada constante de nuestras prácticas, que va muy enlazado con lo que decía anteriormente, y bueno, en general, en esta parte, este desafío, insistir en que también debemos pedir tal vez más colaboración respecto de cómo nosotros hacemos esta contención, salimos de esta etapa de pandemia fortalecidos, estableciendo estos vínculos más cercanos, con apoyo de equipos psicosociales, ¿cierto?, que nos permitan dar tal vez respuestas que hasta el momento el sistema educativo solo no lo puede hacer, y que en conjunto, ¿cierto?, con todo este ajuste a los estilos tal vez de aprendizaje, tenga que ver en esta diversidad, en cómo nosotros nos vamos a sobreponer y cómo vamos a tomar esta experiencia como una oportunidad de vida para seguir construyendo aprendizaje, pero con una base que atienda a lo socioemocional, que si bien es cierto, había tipos de que lo teníamos considerado, pero creo que en este momento se ha posicionado en un nivel de importancia simétrico. O sea, aquí no es ni más ni menos, somos igualmente importantes, somos integrales e integradores.
Así es que eso yo creo que son nuestros desafíos de aquí en más. No podría precisar un año, de aquí en más. Eso es lo que podría señalar. Tu micrófono, Soledad. Muchas gracias, Pilar. Es que tenía aquí un ruido ambiente, así es que muchas gracias. Bueno, han concordado ustedes me gusta el concepto también que han levantado acerca que es un desafío de país, ¿cierto? Y que hay que unir esfuerzos y colaboraciones para un desafío en educación que es muy grande y que supera obviamente las posibilidades de un establecimiento, de comunidades por sí solas. Pilar también lo mencionaba, que no se puede solo, es una frase como muy gráfica y creo que es tal cual. La importancia de cómo se coge la diversidad, todo lo que nos abre respecto de estudios, ¿cierto? De que ustedes lo mencionaban, de qué funciona y qué no funciona, y por qué no funciona, y cómo eso debe estar conectado desde la perspectiva de los actores y de las propias comunidades, cómo debe ser cómo analizar en ese contexto el territorio, el que sea contextual, etcétera. Así es que hay... yo creo que hay bastante también ahí concordancia en esos grandes desafíos y cómo soñamos esta educación, cómo podemos aprender de aquí a futuro, ¿cierto? Y cómo trabajamos más colaborativamente. Quiero aquí destacar algunas, tenemos algunas preguntas súper interesantes, entonces quería saber, nos plantea José Manuel, comparto la valoración de las tutorías como dispositivo formativo. ¿En qué medida hemos construido un marco compartido sobre lo que debiera hacerse en este proceso? Evitando confundir, por ejemplo, tutoría, mentoría, asesoría, para facilitar la reflexión y el desarrollo de las competencias. No sé, ¿alguien si quiere tomar esta pregunta? Si quieres, yo puedo, Soledad, profundizar un poco en eso. Gracias, a partir de que lo planteaba respecto de ciertos aprendizajes que hemos ido adquiriendo. La verdad es que para nosotros es bien central lo que se ha realizado durante este año, ya principalmente, bueno, por todo lo que comentamos en relación al contexto en el que nos encontrábamos, y aquí la verdad es que hemos definido ciertos principios o ciertos criterios para la realización, ¿no es cierto?, de tutorías y como forma de acompañamiento de un proceso de aprendizaje, ya principalmente a partir de eso. Entendiendo, ¿no es cierto?, que en el contexto digital todo el contenido y también las actividades están previamente diseñadas, ¿no es cierto?, y hay como un contexto que ya está claro para los y las participantes. Sin embargo, acá el rol de la tutoría ha jugado un rol central en términos de que permite, primero, facilitar aquellas cosas, aquellos aspectos que no se han comprendido del todo, en clarificar, pero también, y de manera bien central, como con el tema del establecimiento de vínculos, que conversábamos también anteriormente, con motivar a los participantes, con realizar un seguimiento, porque pasa mucho que efectivamente en la formación que es más presencial, es más quizás fácil lograr como una cohesión grupal en personas que pertenecen a un grupo, a un curso específico, a un diplomado. Hay un recordatorio ya sea como por asistencia en que las personas deben estar ahí. Sin embargo, en el contexto online, esto corre el riesgo de perderse un poco. Entonces, el rol ahí del tutor, la tutora, es motivar, ¿no es cierto?, la presencia, la participación, la permanencia. Pero sin duda aquí la pregunta que realiza, ¿no es cierto?, esta persona que la formula, tiene total sentido, ya que pensamos que sin ninguna duda necesitamos definir criterios transversales a partir de los aprendizajes de este año, es decir, una cosa es haberlo definido previamente y haberlo aplicado, y otra cosa también es aprender de eso y poder hacer los ajustes en términos de formas de mediar que sean más eficientes, ¿no es cierto?, más eficaces, en poder también incrementar en ese sentido como qué implica la tutoría, porque a veces llega a ser como excesivo, no sé, el acompañamiento que se realiza, o bien cuáles son los límites, ¿no es cierto?, de esta tutoría en términos de la flexibilidad, el involucramiento, la demanda también que se establece, sin por ello dejar de lado o despotenciar el proceso de trabajo con los y las participantes,
Y por otro lado también cuáles son los recursos que podemos poner a disposición de las tutorías, recursos que puedan ser mucho más eficientes en términos de que no necesariamente requiera el tutor o la tutora de estar como resolviendo este caso a caso, sino que también a nivel grupal ya adelantarse a ciertas preguntas, a ciertas necesidades que puedan ir emergiendo en los procesos formativos. Y por supuesto también la respectiva flexibilidad que tenemos que tener, sobre todo para los temas de cumplimiento, de plazos, de realización de trabajos que requieren más esfuerzo y probablemente demandan más tiempo de los y las participantes. Muchas gracias, Lieta. Estamos justo en el tiempo, pero y Nayen, ahí tú me corriges, pero que quiero dejar planteadas las preguntas que nos han planteado, los voy a resumir en términos generales, para que nuestras panelistas se las puedan llevar, en el fondo, para que después podamos reflexionar también cada uno en torno a ello. Hablan, en el fondo, de características específicas de este tipo de formación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vencer la barrera de que una formación de este tipo sea reconocida al mismo nivel que la presencial formal? Esta es una pregunta que plantea Rosa Andrea Pardo, creo que es muy relevante y que tiene que ver también con lo que mencionaban ustedes respecto de cómo investigar, qué es la investigación que hacemos, cómo se evalúan estas modalidades, en el fondo, ¿se está trabajando eso en el Ministerio de Educación? Creo que es una pregunta muy relevante. En ese mismo línea, Jorge Ulloa también plantea cómo se aprecia el desafío de la medición de los resultados, ¿cierto? En este contexto que es distinto al presencial. Creo que también es un tremendo desafío. Y también, Rosa, Andrea nos plantea otro gran tema, que es respecto a si se han evaluado en el fondo cuál es la experiencia desde los usuarios, cómo se conectaron, cómo lo hicieron a nivel de familia, cuáles eran los desafíos que ellos tenían, cómo se apoyaron como comunidad para poder sobrellevar esta situación, cómo creían ellos que esta formación les afectaba o favorecía. Bueno, yo creo que ahí hay un planteamiento de una pregunta de investigación que ya queda como súper interesante para todos los centros que la podamos en el fondo tomar y desarrollar. Así es que, bueno, agradecerles a todos, se nos hizo corto el tiempo, muchas gracias a las panelistas por plantear temas tan relevantes, y te dejo entonces a ti, Nayen, para que nos digas cómo seguimos avanzando en este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, muchas gracias a las cuatro por este espacio que nos ha invitado a reflexionar, a pensar. Para finalizar, le voy a dar la palabra a don Jorge Ulloa, quien va a dar el cierre, antes de que yo termine con algunas palabras finales y temas más operativos para ya cerrar definitivamente este seminario. Jorge. Gracias, Nayen. Bueno, primero, habiendo estado en la sala, me veo feliz con lo que estamos haciendo en los centros, con lo que estamos aportando, las experiencias enriquecedoras que estamos teniendo, y además seguir con este espacio de compartir y de tanto que insistimos en el trabajo colaborativo y en red. Este es un espacio en que los centros construimos colaborativamente para aportarle al país, a nuestras escuelas. Creo que es una forma también de modelar formas de colaborar, formas de trabajar. Un segundo aspecto que creo que es relevante, me quedo un poco con lo que decía Mónica, el desafío de seguir aprendiendo de qué de verdad resulta, qué no resulta, creo que es clave. ¿Qué podemos seguir haciendo? ¿Qué aquello que tenemos que abandonar? ¿O qué es lo nuevo que tenemos que incorporar? Esperemos que sigamos con estos espacios. Por favor, háganos todas las sugerencias a través de cualquiera de nuestros centros para poder enriquecer este espacio en un futuro y sacarle más partido a este diálogo que nos permite de verdad aportar al país, sobre todo en horas tan trascendentales como las que estamos viviendo para el futuro de nuestra educación hoy día. Les invito de verdad que nos hagan esa sugerencia. Y finalmente, más comunidad, como organizadores, nos vamos a coordinar para preparar la edición de las presentaciones y una síntesis, ¿cierto?, de las principales conclusiones. Nos vamos a dar esa tarea y las vamos a disponibilizar
y la vamos a compartir con los amigos de los demás centros y amigas de los demás centros para que todos puedan acceder no solo a las ponencias, sino que a las principales ideas, conclusiones y desafíos que nos dejó esta jornada. Se los agradezco con todo el cariño que ustedes le ponen al trabajo que están haciendo y también que nos convocan, que nos desafían y que nos siguen animando. Así que muchas gracias. Curiosamente en Concepción empezó a salir el sol. Me parece que es una buena idea de que a partir de estos encuentros también salgan luces claras para poder seguir avanzando en la mejora de nuestra educación. Muchas gracias. Gracias, Nayen. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ya damos por finalizado este espacio, pero antes que se vayan, les queríamos pedir a todas y a todos la posibilidad de abrir sus cámaras para poder tomar una foto final. Si bien se han ido varias personas, pero las personas que aún se mantienen en la sala, invitarles a que puedan abrir sus cámaras para que tomemos esta foto final de este encuentro. Ahí, Javiera, ¿nos avisas cuando esté ok? Sí, voy a tener que sacar 3 pantallazos porque son 3, como hay harta gente, pero les voy a ir avisando para que sonrían. Ya, entonces voy a sacar la primera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos por la segunda. Muchas sonrisas. 1, 2, 3. Y la última. 1, 2, 3. Súper, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Desearles unas preciosas fiestas, que sea un buen término de año. Y muy agradecido de la colaboración también de los 3 centros que pudimos lograr un seminario tan bonito como este. Un abrazo afectuoso a todas y a todos. Que descansen.